yo le voy a ceder la palabra a Nina, pero antes, Nina diría lo siguiente, hay una cifra negra que debemos de entender. Los varones no denuncian este tipo de agresiones que refieren por dos cosas. Una, el machismo cultural. No es algo que sucede de manera poco frecuente, de hecho es todo lo contrario. Las estadísticas indican que las principales perpetradoras de maltrato infantil en el hogar son las madres. No, entonces tampoco estoy de acuerdo con ese término. Perspectiva de género, tampoco estoy de acuerdo con la perspectiva de género. La perspectiva de género no es otra cosa sino corrupción legítima. Hay dos fenómenos. Uno, en la parte de las acusaciones falsas de acoso sexual, que hoy prácticamente basta el dicho de una mujer para que se considere como sustento suficiente para judicializar una acusación. Hay varias ópticas, ¿no? Aquí, porque si tú lo has vivido como hijo, si lo has vivido como papá o como mamá, pues vas a tener esa óptica, ¿no? Pero para mí lo más importante son los hijos, los niños que van a ser la sociedad que vamos a entregar futuro. el día de mañana, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué queremos entregar? Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio de Open Talk, el podcast. Y hoy quiero presentarles un podcast, una conversación que vamos a tener que va a ser sumamente interesante y que ha venido creciendo no solo en México, sino en otros países, incluso que está afectando la sociedad. Y sobre la base de lo que está sucediendo y cómo esto ha venido creciendo y cada día hay más personas que están siendo afectados por esta situación. Entonces nosotros aquí en Open Talk, el podcast, hemos decidido hablar de esto. Y de lo que vamos a hablar es de obstrucción parental. El panel que me acompaña el día de hoy está conformado por Raúl Rodríguez Rodríguez. Les presento de una vez. Él es activista social y empresario. Ha desarrollado labor social en reclusorios con enfermos terminales y gente en situación de calle. Es Premio Nacional Ganar Ganar 2025 y es segundo lugar nacional del Premio Nacional de Periodismo. Es autor de varios libros, destacando las novelas El infierno en 12 pasos y Coro de monólogos. Es presidente de Transformalia, causa que busca visibilizar todos los problemas del tejido social. Lidera una red de abogados de 200 abogados y terapeutas en todo el país que orientan de manera gratuita a víctimas de denuncias falsas. Su mensaje ha resultado polémico al grado de enfrentarse con activistas feministas e incluso haber sido denunciado en la mañanera presidencial por mentir y desinformar sobre la ley Valeria. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Nos acompaña además también Nina Mazzati. Nina Mazzati es adicional a ser investigadora y que su lema es dato versus relato. Ella es autora de un libro muy importante, Crónicas de una antifeminista. Habla evidentemente de lo que vamos a hablar el día de hoy, de antifeminismo y de infancia y verdad objetiva. Es speaker y evidentemente tiene otros libros y da conferencias. Bienvenida, Nina. Muchas gracias, Laura. Y además nos acompaña Carlos Garza, que es un empresario de Nuevo León y ya lo vamos a conversar. Bueno, bienvenidos todos. ¿Cómo se sienten acá en Nuevo León? Acalorado. Es el calor de abril, muy sabroso. Nina, ¿cómo te sientes acá? No, muy feliz, muy emocionada de poder ser invitada a tu espacio para poder hablar de este tema tan importante. Un tema muy importante. Carlos, bueno, tú eres de aquí o no eres de aquí. ¿De dónde eres? Sí, soy de aquí. Digo, vengo de una ciudad diferente, Nuevo León, Sí. ¿verdad? Pero vivo perdón, de Nuevo León, de Monterrey, pero vivo en Monterrey ya desde hace muchísimos años.
Carlos, y me gustaría empezar contigo, porque sabemos y entendemos que a veces pasamos por situaciones complicadas, pero a mí me gustaría saber qué es lo que tú conoces del tema de la obstrucción parental. Ok, bueno, en primer lugar, la obstrucción parental, pues digamos, el impedimento o el bloqueo del vínculo entre un padre y un hijo. O sea, digamos como que de manera muy resumida es eso. Hay un proceso de evolución en lo que es la obstrucción parental, ¿verdad? Y esa evolución tiene que ver con el tiempo que se ha ejercido, donde un padre, un padre, digamos que ejerce este bloqueo o esta obstrucción de un hijo o una hija, hacia el otro padre. Y normalmente es del padre custodio hacia el padre no custodio, es lo normal. ¿Por qué? Porque al momento de tener la custodia, pues tienes la parte o el derecho legal de que el hijo está contigo y el padre no custodio, pues es el que puede llegar a sufrir este tipo de situaciones. Entonces, básicamente la obstrucción parental es el impedimento, el bloqueo hacia el otro progenitor, hacia el otro padre, de no tener esta convivencia libre con su hijo. Y no solamente libre, sino que también hay un impedimento, un bloqueo constante, que a la larga se van desarrollando otras cuestiones, pero yo creo que lo platicaremos más adelante. La obstrucción parental, según como tú lo estás planteando, y para personas que no saben qué es lo que está sucediendo, y a lo mejor incluso a padres o madres que están sufriendo de esto viene acompañado de otra cosa. Hay algunas condiciones que aplican adicional al tema de la obstrucción parental. Sí, sí, o sea, la obstrucción parental tiene, obviamente, pues primero que nada lleva una motivación, ¿no? Y la motivación es de impedir el vínculo, pero para lograr eso, pues no es nada más de no te dejo ver a tu papá o no te dejo ver a tu mamá, sino que hay, pues hay cuestiones como una narrativa, ¿verdad? Una narrativa que es la que, pues de alguna manera se le está, pues comentando al hijo o a la hija, y esa narrativa pues es parte de la obstrucción, ¿no? Puede haber otras cuestiones, por ejemplo, denuncias falsas también como parte de la obstrucción, y pues obviamente hay temas de todo tipo, ¿no? Desde manipulación, desde victimización, y podemos andar mucho, pero es una serie de herramientas, tanto herramientas legales como herramientas que tienen que ver más con la parte psicológica, que es parte de esto. Ok. Raúl, voy contigo, justamente tomando en cuenta esto que nos está contando Carlos. Eh, ¿Cómo se desarrolla justamente esa obstrucción? Estás liderando una red de 200 abogados, pero aparte estás recibiendo un montón de denuncias, según lo que entiendo. Entonces, ¿cómo estás viendo esto en otros casos en el tema de obstrucción parental? ¿Cuáles son los mecanismos? Es una tragedia social, tiene un componente muy elevado de ignorancia, tanto de la parte masculina como femenina y de la propia autoridad. Hemos podido documentar casos donde la autoridad no sabe qué hacer ante estos temas de las nuevas disposiciones de nueva generación que se están dando en el planeta, en el mundo y en México particularmente, con perspectiva de género. Lo que hemos visto es que, claro, hay un ingrediente muy alto de corrupción, de extorsión, de colusión, de abuso de estas disposiciones, pero también de ignorancia, y nos parece que eso es delicadísimo, porque es decir, hay en muchos casos, nada más en este tema, pero en muchos casos hay reformas al Código Penal Federal y no se corresponden con las reformas locales que deben de hacerse. Entonces, en estas discrepancias entre la versión federal y los códigos penales estatales, hay una interpretación, un margen gris que está generando este oleaje emocional del que hemos venido hablando, y que 200 especialistas en derecho y en psicoterapia se han acercado justamente porque están viendo el drama que está viviendo la sociedad mexicana. Mm. Cuando tú te refieres a este drama, y esto lo vemos en el núcleo familiar como tal, ¿cuál es el mecanismo que usa ese padre o esa madre? Porque ahorita quiero hablar en específico de las madres que están usando este tema de la obstrucción. ¿Qué hacen ellas con los hijos? Cuéntanos un poco qué es lo que te han dicho. Hay un incentivo perverso en todo esto, que es, como decía ahorita Carlos, ¿no? La denuncia falsa. Claro, hay un componente ideológico que mi querida Nina nos va ahorita a platicar, que a mí me encanta cómo lo expone ella, ¿no? En la parte ideológica a nivel global teórico, pero
En la práctica, el incentivo es que hay dos fenómenos. Uno, en la parte de las acusaciones falsas de acoso sexual, Ujú. que hoy prácticamente basta el dicho de una mujer para que se considere como sustento suficiente para judicializar una acusación. Y por el otro lado está el derecho familiar, donde muchos abogados, y lo platicábamos ahorita antes de iniciar la grabación con colegas que están aquí, muchos abogados son los que empujan al progenitor, ya sea la mujer o el hombre, en este caso a la mujer principalmente, de utilizar la perspectiva de género para incrementar la contraprestación económica a favor de los hijos o condicionar la custodia, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos denunciando es, y me gustaría detenerme mucho ahí, ¿cuál es la cámara esta? Detenerme mucho ahí para señalar que nosotros no estamos promoviendo discursos de odio, Mm. no estamos asumiendo una bandera misógina, no estamos combatiendo el sello feminista de la administración de la presidenta Sheinbaum. Nosotros hemos dicho muy enfáticamente, Laura, que la sociedad debe acompañar el sello feminista de esta administración. Nosotros sabemos y entendemos que hay un sello feminista y no nos vamos a pelear con la historia. Eh, yo debo decir que parto, no sé si ahí voy a empezar a discrepar un poco de lo que Nina explica siempre, pero yo sí creo que hay una deuda con la mujer históricamente, sí hay una estructura que violenta a la mujer, lo que conocemos como machismo y en un grado superlativo la misoginia, es decir, sí hay que deconstruir ciertos aspectos de nuestra cultura, ¿no? Pero en lo que yo me detendría es en esta parte de denunciar el abuso que se está dando sobre esta causa de reivindicación justa, que eso es lo delicado, es decir, es legítimo a nuestro juicio que haya estas iniciativas con perspectiva de género para reivindicar a la mujer. Habrá sus particularidades que no estemos de acuerdo, pero el problema no es ese. El problema es todos los operadores del sistema, llámese abogados, jueces, ministerios públicos, magistrados, policías y supuestas víctimas que están utilizando este discurso para extorsionar al varón. Mm. Ese es el problema. Ok. Cuando esto empieza antes de llegar al sistema judicial, ¿cómo empieza en casa? Híjole, pues mira, cada caso es particular, pero existe, me parece que estos incentivos perversos, ¿no? En donde hoy es mucho más rentable en un pleito sacar ventaja de la perspectiva de género que apelar a la justicia. Y lo que es terrible, Laura, es que muchas veces son los abogados los que incitan a estas circunstancias, ¿no? Te platico algo muy breve. Una muchacha nos decía en Reclusorio Oriente que fue y denunció al novio porque la había empujado y en la discusión se rompió un vaso y él se cortó el dedo y hubo sangre. Entonces, cuando va la policía de investigación a recabar por la gravedad de que una mujer estaba denunciando un Ujú. caso de agresión, vieron sangre y la autoridad decidió tipificarlo como intento de feminicidio. O sea, el muchacho lo remitieron a la grande, como le llamamos en México, y ya un problema grave para el muchacho. Y ella dijo, oigan, es que yo no vine, yo no vine a denunciarlo por eso. Y entonces lo que la respuesta fue, pues usted lo hubiera pensado antes de venir a involucrarnos, porque esto ya es tentativa de feminicidio, hubo sangre. Entonces, el drama de ella con los abogados que nos platicaron era, oye, ¿cómo detengo la bola de nieve que la propia autoridad generó? ¿Y eso en qué deriva? Pues en muchas ocasiones deriva en un intento de obtener dinero de la parte acusada, ¿no? Claro, claro. Entonces aquí viene el tema de la ética, pero ahorita quiero ir con Nina. Nina, antes de que justamente hables, y puede ser que como lo acaba de decir Raúl, vaya en contra de lo que él dice, cuéntanos cómo es que tú estás en esta ruta. ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo crecí con una madre narcisista que me impidió el contacto con mi padre durante 5 años. Durante esos 5 años, mi mamá me abusaba física y psicológicamente
Mi padrastro abusaba sexualmente de mí y cuando yo tenía 14 años mi mamá intentó quitarme la vida. Ok. Esa es la historia con la que yo llego a este activismo. Adicional a eso, yo soy redactora de investigación desde hace 8 años, entonces lo que yo uso es mi experiencia, mi formación como redactora de investigación para demostrar que lo que me sucedió a mí en realidad no es un caso aislado, no es algo que sucede de manera poco frecuente, de hecho es todo lo contrario. Las estadísticas indican que las principales perpetradoras de maltrato infantil en el hogar son las madres, por lo que definitivamente considero que políticas feministas como la perspectiva de género ponen en peligro principalmente a los niños. Quisiera añadir en primer lugar, sumar a la definición de obstrucción parental, que creo que es algo que continuamente se invisibiliza. Cuando hablamos de obstrucción parental, de divorcios conflictivos, continuamente nos centramos en el padre, la figura de las mujeres en el conflicto y olvidamos que la obstrucción de vínculo es una forma de maltrato infantil. Claro. Y esa es justamente la respuesta a la pregunta que le hacías hace un momento a Raúl. ¿Cómo inicia? Pues es que inicia maltratando a los hijos. Impedir el contacto con el padre inicia con la manipulación del hijo para buscar que rechace al padre. Pero esto es una forma de maltrato infantil porque tanto padre como madre forman parte de la identidad del hijo. Entonces, cuando uno intenta arrancar la figura paterna o materna, estamos intentando quitarle al niño su propia identidad. Estamos atentando contra su propia estabilidad psicoemocional. Es ahí donde comienza la obstrucción de vínculo. Esto es alienación parental. Así es. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas personas no conocen ese término. Entonces, pues, justamente en esa vena investigadora que tienes, puedes desarrollar el tema de cómo se va moldeando cuando están alineando al hijo. Pero no es sinónimo, ¿verdad? O sea, obstrucción y alienación no es sinónimo. No. Como bien comentaba Carlos, son los dos elementos, yo pondría, ¿cuáles son los dos elementos de la obstrucción parental? La alienación parental y las denuncias falsas. Son los dos principales ejes de la obstrucción de vínculo. Ahora, a muchos jueces no les gusta la alienación parental. El término de alienación parental a veces van a poder encontrarlo como manipulación parental. El término específicamente alienación ha estado mucho en controversia. A muchos jueces no les gustan. Se integró en algún momento a nuestra legislación, finalmente se derogó. De manera que, vaya, como recomendación, no mencionen la palabra alienación porque suele generar mucho rechazo. Utilizar manipulación parental o violencia psicológica podrían ser sinónimos adecuados que se encuentran legislados todavía y que podrían ser mejor aceptados por los jueces y en general por la sociedad para referirnos a este tipo de casos en específico. Raúl nos va a contar cómo es cuando sucede esto desde afuera, pero tú lo viviste desde adentro. ¿Qué sucedía? ¿Qué te decía tu mamá sobre tu papá? Bueno, a mí mi mamá me decía primero que mi papá no me quería, pero la razón por la que mi papá no me quería era porque no daba el dinero que ella le pedía. Entonces me decía, tu papá no te quiere porque no paga pensión. Si te quisiera, pagaría pensión. Y cuando pagaba pensión, sí, pero no paga suficiente, sí, pero no cubre esto, no cubre aquello y demás. Esta narrativa que pudiera incluso parecer hasta cierto punto sensata, ¿no? Yo he escuchado mucho la justificación de todos de decir, bueno, claro, es que si a un padre le importan sus hijos, pues va a ver por ellos, va a ser responsable económicamente. Claro, suena muy sensato, pero cuando tú se lo manejas al hijo, lo que le estás diciendo al hijo es, sin dinero no hay amor. ¿No? Entonces estamos creando, fíjate nada más, poniendo en el niño una idea completamente materialista sobre el rol paterno, sobre las funciones de la familia, sobre las relaciones familiares. Estamos todos centrándolo en el tema del dinero. Estamos construyendo una sociedad materialista. ¿Y qué le estamos entonces enseñando a ese hijo para cuando se convierta en padre? Que su papel es solo dar dinero. Estamos devaluando el papel de la figura paterna en el hogar. Cosificando. Cosificando. Claro, sí, Sí. poniéndole una tarifa. Adicional a esto, pues mi mamá intentó convencerme para que yo declarara en contra de mi papá, diciéndome que él era violento. Finalmente yo no accedí. Y entonces mi mamá
patologizó mi amor por mi papá y me dijo, tú tienes síndrome de Estocolmo. Claro, Ah, ok, o sea, lo normal en los hijos es que amen a sus padres, Claro. pero la madre que busca romper ese vínculo trata al hijo como si fuera tonto, como si estuviera enfermo, por sentir ese amor al padre. lo que estoy entendiendo, y la gente que nos ve probablemente lo vaya a entender de la misma manera, esto es un envenenamiento de la cabeza y del corazón. Y mientras sucede eso, entonces se va rompiendo el vínculo y cada vez menos el padre o la madre en este caso ve menos a ese hijo. ¿Es correcto? Claro, la finalidad de construir esta narrativa con el hijo es propiciar que el hijo rechace al padre. ¿Sí? Esto es algo que yo me topo muy frecuentemente en el contenido, veo muchos comentarios al respecto de muchas señoras que dicen, es que el hijo se da cuenta. No, 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 yo no le digo nada al niño para que rechace a su padre, es que él solito se da cuenta de quién es realmente quién está y demás. No es normal que un niño emocional y psicológicamente sano rechace a su padre. Eso es una bandera roja. Ya sea de que hay alienación parental o manipulación parental por parte de la madre, o en dado caso que fuera así, porque el hijo se está resintiendo, pasa mucho, el hijo se resiente con el padre por situaciones que suceden en el matrimonio, es deber de la madre impedir que eso siga sucediendo. Si el hijo está teniendo sentimientos de resentimiento en contra del padre, solamente está dañando al hijo. Pero muchas madres se sienten muy cómodas en esa posición. Ay, qué bueno que lo rechace, les conviene. Y entonces no hacen nada, lo propician y no. Entonces, aunque podamos decir, que ahorita puedo refutarlo también, aunque podamos decir, el hijo se da cuenta, si realmente a ti como madre te importa tu hijo, no puedes permitir que desarrolle sentimientos de resentimiento, de odio, porque eso solamente le va a perjudicar a él y va a traer consecuencias hacia su vida adulta. Ahora, refuto el argumento, el de los hijos se dan cuenta. Sí, los hijos se dan cuenta y será por eso que a lo mejor los niños creen que existen los Reyes Magos o que existe Santa Claus. Aquí llega Santa Claus aquí a Monterrey. Seguramente por eso creen. ¿Por qué creen los niños que existe Santa Claus? ¿Porque se dan cuenta? No, porque confían en la madre. Porque la madre es una figura de confianza y creen en Santa Claus porque la madre les dice que existe. Hay una relación de confianza. El niño no tiene por qué no creerle a su madre. Entonces, no existe algo como el niño se da cuenta. No, no, no. Ahí hay responsabilidad materna. Raúl, A mí me gustaría, no sé qué tan políticamente correcto sea el término, pero hacerla de abogado del diablo, Sí. un poco en el sentido de sí, abogar a favor de la mujer, aunque digan que estamos en contra del sello feminista de este sexenio, que no es el caso. Pero yo no es que discrepe lo que dice Nina, pero sí me gustaría enfatizar que no se trata de criminalizar a la mujer, no se trata de asumir de nosotros contra ellas o atrincherarnos en la misoginia para Sí. combatir la misandria. correcto. Me decía un activista yucateco muy brillante, me decía, mira, cuando tú te divorcias, tienes que tener en cuenta de que no estás enfrentando a tu excónyuge, estás abriendo la puerta a enfrentarte al Estado, a todo el sistema de justicia, con todo lo que implica de distorsiones. Y él, una de las cosas que él sugería era antes llegar a la etapa de conciliación, que muy poca gente recurre a ella. Y como las abuelitas decían, ¿no? Pues más vale un mal arreglo que un buen pleito. Es decir, Correcto. siempre procurar que no quede la infancia de tus hijos, ni los términos con el padre o la madre de tus hijos, en manos de fiscales, abogados o del SECOFAM o del Ministerio Público. Es decir, tener conciencia de que cuando tú entras en ese proceso estás ya cediéndole el control de tu familia a un sistema judicial pues que tiene muchísimos defectos, ¿no? Entonces yo diría, sí, lo que Nina dice es cierto, lo suscribo completamente, pero también es cierto que hay varones que se pasan de la raya, que manipulan, que no dan el dinero que corresponde, que desaparecen. Es decir, yo me detengo en esta parte de abogar por los dos lados, porque si no, queda la idea de que estamos nosotros enfocándonos en por qué no es válida la perspectiva de género. Y sí es válida. Pero decir, oye, pero no, eso no tiene por qué ser justificante para que estén extorsionando a diestra y siniestra a los varones de todo el país. Ok,
Esto es justamente opiniones encontradas. Hablemos de datos duros. Obstrucción parental. ¿Cuál es el porcentaje de lo que está sucediendo actualmente en México? Yo le voy a ceder la palabra a Nina, pero antes, dije a Nina, diría lo siguiente. Hay una cifra negra que debemos de entender. Los varones no denuncian este tipo de agresiones que refieren por dos cosas. Una, el machismo cultural, Mm, que es una paradoja enorme porque resulta que las feministas quieren desmontar el machismo, pero el machismo les hace la tarea a ellas, porque el machismo es el que impide que el hombre vaya y diga, oiga, mi mujer me golpea, me hace, me amenaza, me extorsiona. Esa es una. Pero ¿qué pasa? Peor le va al varón cuando va y denuncia. Cuando un varón va y denuncia, el rebote legal es tan grave. Creo que lo decías tú, no, creo que sí, lo decías tú, lo decía Nina en una conferencia en Torreón. Es tan grave el rebote legal que el hombre prefiere ya mejor no decir nada porque entonces la mujer dice, ah, ¿te estás defendiendo? No, pues me violó. mm. Ah, pues ahora que vino a ver a sus hijos a la casa, me golpeó. Entonces se empieza a convertir y pobre del hombre que sea acusado de eso aquí en Nueva Zelanda, en Londres o en Colombia o en Monterrey, en Apodaca o en Tabasco. O sea, a nivel global ya es un tema grave legal que una mujer, tu ex esposo, tu ex cónyuge te denuncie por algo así, ¿no? Pero bueno, no sé. Bueno, en efecto, yo tengo mucho que diferir, empezando porque yo sí estoy en contra del sello feminista de esta administración, claro que sí. Número uno. Número dos, yo no creo que se le deba a la mujer nada, no creo que deba existir la deuda histórica de la mujer. De hecho, el mismo concepto de deuda histórica demuestra que ya no estamos en el estado en el que se encontraba la mujer antes. Porque al decir que existe una deuda significa que entonces ya no existe y por lo tanto se le debe del pasado. O sea, como ya no existe en la actualidad, tenemos que regresarnos a 100 años antes para entonces ver cómo se lo cobramos. No estoy de acuerdo con ese término. Es algo que No, pero es una deuda activa. permíteme, porque estoy hablando. Ok, Eh, muy bien. recapitulo. No me interrumpas. Violencia de género. No existe este término, es algo que en el progresismo se llama discriminación positiva. Mm. ¿Y qué significa la discriminación positiva? Significa que si antes había esclavos negros, pues ahora vamos a esclavizar blancos para Ajá. compensar. ¿Pero eso elimina la esclavitud de nuestra sociedad? No. ¿Somos una sociedad más justa por eso? No. Y la deuda histórica de las mujeres es eso, es darles beneficios, llamémoslas mejor privilegios, darles privilegios a mujeres que no sufrieron esa opresión y cobrarle la factura a hombres que no la cometieron. Entonces, estamos propiciando tener una sociedad más justa, más equilibrada, más igualitaria, más justa. No, estamos haciendo exactamente lo mismo contrario. Estamos haciendo exactamente lo contrario. ¿Queremos que deje de haber supremacía de género? Por supuesto que sí. Entonces, pero o solamente cuando eran los hombres los que estaban arriba, pero ahora son las mujeres. No podemos buscar construir una sociedad justa y equilibrada con base en ideologías y en el pasado y es que antes y demás. No. Entonces tampoco estoy de acuerdo con ese término. Perspectiva de género. Tampoco estoy de acuerdo con la perspectiva de género. La perspectiva de género no es otra cosa sino corrupción legítima. Porque la única base de la perspectiva de género son meras cuestiones ideológicas y volvemos al tema. Es que antes las mujeres eran oprimidas, es que antes las mujeres, y es que antes, y es que antes, y antes, ya no. Ahora, si queremos construir una sociedad más justa, tenemos que buscar que seamos iguales ante la ley. Y la perspectiva de género no lo hace. La perspectiva de género en la práctica, porque en la teoría suena maravillosa. O sea, yo la leo y digo, "Uy, qué maravilla de término", pero no. En la práctica, lo único que genera son desigualdades, lo único que genera son privilegios a favor de la mujer. El juez está obligado a encontrar la manera de ver cómo favorece a la mujer en sus resoluciones. Eso quiere decir que la ideología feminista está incrustada en el sistema judicial. Totalmente. Y además no incrustada de manera natural,
sino por la fuerza. Lo que significa es una imposición, no es que estemos evolucionando como sociedad y como sociedad querramos esto, no, nos lo están imponiendo, no es lo que queremos. Ahora, voy a mencionar el caso reciente del pequeño Ángel en Argentina, un pequeño de 4 años que fue asesinado por su madre y su padrastro, después de que un juez feminista, tomando en cuenta la resolución de una psicóloga feminista, le retirara la custodia al padre para dársela a la madre. Ahí vemos uno de los elementos, las denuncias falsas. La madre de este pequeño pone una denuncia en contra del padre que procede inmediatamente, le retiran la custodia y el niño no aguantó ni 4 meses antes de que su madre y su padrastro lo mataran. Esos son los hechos de la perspectiva de género. A mí, y yo invito a todos a que dejemos de ver lo que dice el papelito. El papelito está muy bonito, sí, pero ¿cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que sucede en la realidad? La perspectiva de género, ¿qué consecuencias nos está trayendo como sociedad? Muerte, injusticia, odio. Entonces, definitivamente me parece terrible que no nos cuestionemos seriamente los efectos de la perspectiva de género y que la apoyemos. Creo que hasta ahí, ¿algo más? ¿Algo más que quieras decir? Nada más. ¿Puedo decir algo? Claro, adelante. Yo coincido en una partecita de lo que dice Nina, que es este tema de que tú lees las leyes, Laura, y es el nirvana. Así, a medio Monterrey Claro. baja el nirvana. Claro, Precioso. claro. Sí, hermoso. La interpretación es el tema. Ahora, yo diría, a ver, hay que ser realistas. Suscribo lo que dice Nina, pero yo a lo que voy es, hay que ser realistas. A ver, no nos peleemos con la historia. Estamos en la moda de las mujeres y hay que reconocer que también la deuda, pues lo que le decía yo ahorita a Nina, es una deuda viva según testimonios. Fíjate, me decía el otro día una serie de señoras que me contestaban en Transformal y me decían, oye, yo entiendo lo que dices, Raúl, pero a mí me siguen manoseando diario que me subo al Metrobús en la Ciudad de México. Entonces me decía, sí, yo entiendo que hay bandas de extorsionadoras. A mí me siguen manoseando y faltando el respeto. Y hay trabajadoras, una lideresa en el Estado de México que me decía, oye, qué bueno, me dijo, qué bueno que haces la diferenciación de que el gran problema de las mujeres en México es la desaparición forzada a cargo de la delincuencia organizada y la desigualdad salarial. O sea, sí hay situaciones reales que una deuda histórica, pero viven donde la mujer sigue sufriendo. Me decía un amigo también el otro día, cómo viven los hombres los chistes, ¿no? Cosificando a la mujer, sexualizándola. Es decir, sí existen, creo yo, aspectos que tenemos que modificar culturalmente. Ahora, ¿en qué coincido? En que es un debate en que el hombre tiene que aportar y participar. O sea, no podemos tampoco aceptar y no vamos a permitir, no lo va a permitir el hombre que en espacios misándricos definan cómo debe ser el hombre moderno. O sea, macho, misógino, patriarcado, tú tienes que ser así, no puedes hacer eso. Que dices, espérate. O sea, de entrada es un debate en donde las dos partes tenemos que hablar, ¿no? Pero es decir, yo ¿por qué hablo de respetar el sello feminista de la administración actual o a nivel global? Porque es un tema que nos va a tomar 1, 2 o 3 generaciones equilibrar de alguna manera, ¿no? Y ahí no soy abogado, mucha gente piensa que soy abogado, no lo soy abogado, pero entiendo este tema de la acción positiva, ¿no? Discriminación positiva. Que es forzar, no, la parte donde fuerzas, procesos como Como la igualdad sustantiva. Exacto, que es como la igualdad, que Cristian Montenegro, para quienes lo conozcan, es este abogado duranguense que se cambió de género y lo escribía muy bien. A ver, la igualdad de género es esto, mitad mujeres, mitad hombres. Nada más que, ¿qué crees? Que cuando tienes que agregar en esta repartición a las minorías indigenistas o LGBT, ¿en dónde crees que va con cargo a quién? A esta mitad de los hombres. Entonces, de estos 10, esto queda intacto la representación de las mujeres, pero esta ya es para la comunidad LGBT y esta es para los indígenas. Entonces hay una subrepresentación del hombre, donde 50% es mujer, 30% hombre, 10% indígena y 10% LGBT, ¿no? Más lo que se agregue. O sea, estamos llegando a un extremo de subrepresentación del hombre, que es lo que hay que corregir. Pero yo un poco, sin querer polemizar de más, porque además yo reconozco
muchísimo liderazgo Nina en este tema, los datos que ella trae son demoledores, pero sí es también como entender que existe un argumento de parte de la mujer que hay que tomar en cuenta en este debate, ¿no? Claro, pero ahí hay una cosa. El tema es hombre y es mujer, no es otra cosa. Y el tema ahorita justamente tiene que ver con el tema de la obstrucción parental. Entonces, cuando nosotros hablamos de la obstrucción parental, estamos viendo que en el sistema judicial hay una preferencia de, sin pruebas, darle la razón a la mujer. La ley vicaria, que ahorita Nina van a ver lo que les diga, pero yo también te quiero leer algo de la ley vicaria, que es, digamos, parte del Jacuzzi, ¿no? Entonces, sobre la base de esto, no es que estamos ahora misándricos contra misóginos, porque de esto no se trata. Y evidentemente no se trata de atacar a la mujer. Yo soy mujer, evidentemente. El tema es, las personas malas son objeto de derecho, sean hombre o mujer. Y lo que estamos viendo es que lo que se debería hacer es tratar a los hombres en los tribunales de manera igual. Lo que se tiene que presentar son pruebas y no, porque es que tú eres mujer, entonces ya definitivamente tienes la razón. Entonces yo quiero saber cómo ven eso ustedes. Empiezo por Nina. Es que, perdón, es que justamente ese es el objetivo de que dejemos de dar explicaciones ideológicas a las cosas. Lo que nosotros tenemos que, a ver, quiero aclarar esto. A mí no me cuentas la violencia contra las mujeres. O sea, porque yo, precisamente derivado de todos estos deficiencias, traumas emocionales que me dejó a mí la obstrucción parental, yo me relacioné con parejas muy inadecuadas. Yo fui golpeada y violada precisamente en estas relaciones. Lo sé perfectamente, es que a mí esto no me lo cuentas. El problema aquí es que independientemente de ello, yo, como una persona que lo vivió, sé perfectamente que no necesito que la ley diga mujer para que me sienta yo protegida o se sancione la conducta violenta que yo viví. Necesito que la ley diga persona. Necesito que los tribunales sancionen las conductas y protejan víctimas. Ese siempre ha sido mi reclamo. Todas las víctimas de violencia son importantes. Todas y todas merecen justicia, pero cuando decimos que hay una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que hay una perspectiva de género, lo que estamos diciendo es, bueno, sí, todas son importantes, pero claro, las mujeres lo son más. Y yo estoy en contra de eso, totalmente. Yo creo que nuestro sistema judicial no debe ser ideológico, debe ser objetivo, debe priorizar las pruebas y debe tratar a las partes como seres humanos. Yo creo que el feminismo ha pervertido la justicia, ha obligado a los jueces a mirarle los genitales a las partes para entonces decidir a quién van a favorecer, y eso me parece verdaderamente asqueroso. Y los niños son los que se quedan en medio del camino, porque podemos estar aquí discutiendo hombres, mujeres, hombres, mujeres, hombres, mujeres, y los niños, ¿cuándo se les menciona? ¿En qué momento lo decimos? Repito, las estadísticas indican que las principales perpetradoras de maltrato infantil en el hogar son las madres, y decirlo no es violencia. Eso es parte del discurso que tenemos que cambiar, más que pensar, no, la misoginia, no, lo que tenemos que pensar es dejar de pensar en la crítica como un ataque. Dejar de ver los datos reales, objetivos, científicos y verificables como un ataque contra las mujeres, porque al final tú y yo, Raúl, no nos estamos inventando nada, no nos estamos sacando las cosas de la manga, estamos dando datos y nada más por eso nos acusan de misóginos, de generadores de odio. No puede ser así. Tenemos que hablar desde la realidad de los datos. Tenemos que dejar de lado la ideología de, tú dices, no vamos a pelearnos con la historia. Por supuesto que nos podemos pelear con la historia, porque hay mucha historia manipulada. Los invito a leer mi libro Crónicas de una antifeminista, donde hablo justamente de las olas feministas que pueden tener muchas diferencias entre ellas, pero tienen una sola cosa en común: el resentimiento contra el hombre. Todas, desde las sufragistas, todas. Y en realidad el sufragio femenino que tanto nos dicen, yo tengo Twitter lleno de feministas diciéndome, gracias al feminismo puedes votar. Mentira, eso es mentira. Porque de hecho las feministas de izquierda marxista eran las que se oponían a que las mujeres pudieran votar. Porque las mujeres en ese tiempo eran muy
seguían mucho el consejo de sus pastores o de sus sacerdotes, de sus comunidades religiosas. Entonces las feministas de izquierda decían, no, si le damos el voto a la mujer va a votar por la derecha católica. No vamos a permitir que el voto a la mujer favorezca a la derecha católica, entonces mejor que no lo tenga. Lo que significa que para el feminismo el derecho al voto no era un derecho humano, un derecho que la mujer debería tener, sino que era más bien una herramienta política. O me sirve a mí o no le sirve a nadie. Entonces, hemos vivido en una manipulación de historias, de datos, que todo eso se soluciona investigando, pero no lo hacemos porque preferimos creer los discursos ideológicos que nos son vendidos ahora. Yo creo que sí hay que pelearnos con la historia, porque gracias a que no nos peleamos con la historia, nos hemos tragado todos estos cuentos y estas mentiras que son sobre las que se fundamenta el maltrato infantil y la deshumanización del varón. Raúl, estás que tienes cosas en el estacionamiento mental y lo quieres sacar. Adelante. Yo al hablar de no pelearnos con la historia, me refiero a que, ¿qué queremos? Ganar el debate, trascender a la historia con la historia me absolverá, como decía el fauno, o realmente llevarle pacificación a la sociedad. Sí, yo a lo que apelo es al realismo, a qué podemos lograr en el corto y mediano plazo. No pelearnos con la historia, es decir, si nosotros, entiendo lo que dices, lo suscribo, es decir, yo lamento mucho que a nivel social teníamos una superficialidad enorme que la música lo refleja, ¿no? La torpeza, y yo lo he hablado en mis redes últimamente, la idiotización en la que vivimos, ¿no? La superficialidad, yo entiendo esta parte, pero también el otro día me entrevistaban en otro podcast y les decía, oye, mi mamá me platicó una historia, y viene el caso, de una señora que se casó con un europeo en México y el señor le puso una golpiza de boxeador a ella en los años 80. Ella fue a una alcaldía allá en la Ciudad de México, una delegación, y le dice el ministerio, pero sin dientes la señora y con sangre, dice, ¿qué le habrá hecho usted a su marido para que lo haya dejado así? Y la señora se quedó afuera del ministerio ensangrentada, obviamente lo acabó demandando, se fue a Europa y desde allá se divorció, etcétera. Es decir, sí, ¿por qué esas acciones afirmativas? Porque también es cierto, Nina, que hay mucho salvaje en los ministerios públicos, hay mucho misógino en los juzgados, hay mucho patanería y mucho machismo en la estructura judicial. Entonces también yo entiendo esta parte de decir, a ver, si hay que reformar culturalmente a la autoridad, pues decir, oye, espérate, o sea, hay una realidad, pues una deuda histórica viva, en donde la mujer también es violentada. Ahora, que eso, como decía yo al inicio con Laura, que eso se aproveche con estructuras de corrupción, me parece que corren paralelo. Bueno, de nuevo te voy a decir que no. Yo creo que sí es importante ganar el debate, porque el feminismo ha ganado el debate y no solo lo ha ganado, lo ha controlado completamente durante las últimas décadas. Por eso estamos como estamos, porque se ha controlado la narrativa. Por omisión de la otra parte, ¿no? No me interrumpas. Número uno. Número dos. Observa cómo, y tú escuchaste mi conferencia, lo voy a repetir para las personas que no lo conocen. Al día de hoy, las estadísticas de violencia familiar las lideran las mujeres. Y tú me sigues hablando de la señora en los años 80. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas hoy? Nadie, absolutamente nadie, en su sano juicio hoy es capaz de negar que existen los hombres violentos. Nadie, yo no lo hago. Jamás he dicho alguna cosa así. Pero cuando hablamos de las mujeres violentas, ahí hay resistencia, ahí eres un misógino, ahí no tenemos que volver de nuevo a que el hombre es violento y de nuevo a que el hombre es violento. Y por eso no estamos solucionando los conflictos. ¿Quieres una solución real? ¿Quieres verdaderamente soluciones reales? Tenemos que empezar por cuestionar las narrativas que nos han sido impuestas y que no nos dejan llegar a soluciones reales. Ok. Justo ahorita, y tú decías algo importante, ambos decían algo importante, que era bajar esto a la realidad. Y mientras justamente hay grupos en diversos lugares que se están discutiendo entre el feminismo y el machismo entre los años 1600 y la actualidad, porque eso es lo que está pasando en este momento, sigue sucediendo que niños no pueden ver a sus padres. Y según la estadística, la relación está en 80-20, corríjanme ustedes, donde hay más mujeres que están obstaculizando a los hombres a ver a sus hijos o hijas.
Te doy Entonces, estadística, aprovecho para darte estadística de aquí de Nuevo León. Sí. 85% de las madres que impiden la convivencia, perdón, el 85% de los casos de obstaculización, de obstrucción parental, son cometidos por las madres. sí, sí. Esos son datos de aquí específicamente de Nuevo León. Entonces, 5% más de lo que estamos viendo a nivel general. Entonces, lo que estamos viendo es obstrucción parental que está llevando incluido un tema de alienación, es decir, un tema de envenenamiento de cerebro y de corazón. Pero además ustedes hablaban de denuncias falsas, porque todo lo estaba anotando, denuncias falsas y manipulación. Entonces la manipulación va dentro del hogar y la denuncia falsa es instrumentalizar el sistema judicial en contra del varón. Por eso yo te preguntaba, Nina, y también te preguntaba a ti, Raúl, si es que entonces la ley feminista o el tema, la ideología feminista se ha estado incrustando como tal en el sistema judicial. Pero ¿a qué viene todo esto? Y también tomando el tema de lo que justamente con su conocimiento hablaba Carlos, esto no es un juego de poder. Esto podría llamarse que es controlar a la expareja a través de los hijos, cosificando a los hijos como tú decías. Y si eso es así, tú mismo decías, Raúl, que entonces el hombre no quiere denunciar. Entonces se está haciendo un desincentivo judicial para que denuncie. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué hacen esos padres que nos van a ver? Y dicen, me lo están haciendo a mí no me dejan ver a mi hija o a mi hijo, me están colocando denuncias de tema sexual que yo no le he hecho absolutamente Que le nada. escriban a Transformalia ¿Qué para que- hacemos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esas personas que Yo- están allí? Yo agregaría un dato a lo que decía Nina y es que es enorme, se dispara mucho cuando analizas las familias monoparentales, que solo hay padre o madre, el nivel exponencial de riesgo para un hijo de ese contexto en adicción o en delincuencia es enorme. Si yo me diera atrás para adelante, tú quieres lo mejor para tu hijo, pues mídele, porque si eres un padre obstructor o una madre obstructora, hay dos noticias y las dos son terribles. Una, que el riesgo exponencial de que tu hijo se convierta en delincuente o adicto es altísimo. Y dos, que los hijos, y yo entrevisté, me dio mucha risa, para bien el caso de un chavo que el día que cumplió 18 años, se trepó a un autobús y se fue a vivir con el papá. O sea, porque los hijos no son tontos. O sea, la manipulación, que esa es la buena noticia, la obstrucción parental dura hasta que el hijo empieza a teclear una red social y averigua dónde está el papá o la mamá y se dan cuenta de que en este caso los papás llevan años luchando por volver a ver a los hijos y se desmonta la mentira en la que vivieron en la casa materna en este caso. Te interrumpo. ¿Quién devuelve esos años perdidos para el hijo y para el papá? Nadie. Por eso es importante no entregar la infancia de tus hijos al sistema judicial, ¿no? Y esto nos lleva al tema de la responsabilidad personal. Nosotros en Transformalia hemos dicho siempre en este y otros temas que el mundo se cambia desde adentro. O sea, digo, no quiero polemizar más todavía. quieres. con Nina. Polemicen si No, quieren. no, porque además yo, yo, y además ahí está, además ahí está el marido de Nina que me está viendo ya muy feo. Está tomando agua, está tomando agua. No, pero a lo que voy es, o sea, yo entiendo el contexto que me dice Nina, pero a lo que voy con esto es que también tenemos que hacernos responsables los varones y las mujeres de esto. Es decir, no se den aislado. O sea, no es un tema de, pues es el siglo XXI, no, pues pobrecitos los hombres, no, es que qué malas las mujeres. O sea, yo creo que no hay género en esto, en decir, las dos partes tienen que propiciar que esto no derive en sangre, ¿no? Ahora nos vamos a dar una visión más macro. Ustedes sabrán que en el mundo post-pandemia, todos los índices sociales a nivel mundial se descompusieron. Deserción escolar, depresión, Sí. adicciones, divorcios, violencia intrafamiliar, son fantasmas con los que convivimos 24/7 todos los seres humanos y son problemas terapéuticos que nadie resolvió. O sea, los adolescentes y pubertos de la edad de la pandemia se les cercenó una etapa importante de la vida en donde uno aprende a socializar, por ejemplo. Es decir, también tenemos que partir la realidad social de donde viene este fenómeno de, ¿no? Más allá de lo que lo suscribo, lo que dice Nina de la manipulación ideológica, que también pretende con estos discursos de odio vulnerar a las sociedades, y hay que decirlo. Es decir, ¿quién es el ganón
de meter en una bronca a los hombres contra las mujeres, o las mujeres contra los hombres. No sé, Nina, qué dirá, porque usted es la experta, pero o sea, que alguien gane en esto no son los hijos, no es necesariamente la mujer el beneficiario ulterior de esto, y por supuesto los hombres menos, ¿no? Mm, En eso quiero, ahora sí estoy de acuerdo. Ahora sí, bueno, primero déjame sumar, por favor, a lo que comentaba Raúl. O sea, yo lo viví, yo lo sigo viviendo. O sea, hoy por hoy, yo sigo dando una lucha contra un trastorno alimenticio por atracón que desarrollé desde los 14 años, desde el evento este evento con mi mamá. Todavía el día de hoy, a mis 35 años, todavía sigo lidiando con las consecuencias de ese abuso. Definitivamente, hay que ver más allá de la infancia. A veces pensamos que, o bueno, sí, a veces, yo no sé si las madres piensan que, bueno, ya cuando los hijos ya son adultos, pues ya lo que hicieron cuando eran niños ya no cuenta o ya no pasa nada, pero en realidad es todo lo contrario. Le dejas a tu hijo unas consecuencias psicológicas, emocionales, que pueden devastar su vida por completo. Adicional a esto, lo que comentabas, hay, el feminismo es una ideología que deshumaniza al varón, maltrata a los hijos y instrumentaliza también a la mujer. En eso estoy de acuerdo. Ahora, yo de manera personal tengo una clasificación también del tipo de mujer, el rol que juega en el mismo feminismo, pero la gran mayoría son carne de cañón. La gran mayoría son mujeres que no saben, medio saben, están medio enojadas con el ex y entonces llega la amiguita feminista o el abogado feminista y terminan de devastar su familia en el divorcio. Realmente muchas de ellas ni siquiera es de inicio la intención, solo están molestas, pero empiezan a meterse en el problema, en el problema, en el problema. El feminismo ha convertido a las mujeres en armas en contra de sus propias familias. El feminismo tampoco, también lo comento en mi libro, el feminismo nos ataca a todos. El feminismo tiene frente de ataque contra el hombre, contra los hijos, contra la mujer y contra la familia. Es algo que también sí, yo creo que es importante porque también pasa en muchos sectores masculinistas que creen que los únicos que salen afectados con el feminismo son los hombres. No, las mujeres claro, también. Hay claro. muchas mujeres afectadas por estas ideas que al final yo lo comento, el feminismo es un movimiento narcisista. Entonces, la mujer exacerba estos rasgos, las que no lo son los exacerban o los fomentan o los terminan creando y terminan ellas también destruyendo sus propias vidas. O sea, nos pasa en muchos sectores. Pongo otro ejemplo, difícil también el tema, el aborto. No me quiero desviar mucho del tema porque se usa, no sé cómo para Ese dos, es tres otro problemas. podcast, ese lo voy a Ese da invitar a para otro podcast. Pero, por ejemplo, en las mujeres normales, quiero decir, sanas normalmente, el síndrome posaborto es real y una mujer que ha abortado tiene entre 3.9 y 6.2 probabilidades más de suicidarse. Entonces, realmente estamos promoviendo, o el feminismo está promoviendo políticas que son en beneficio de la mujer, o estamos también plantándoles el pie, porque al final, ¿quién se beneficia más de la precariedad de la mujer sino el mismo feminismo? Porque entre peor le va a la mujer, entre más mujeres, sube la tasa de feminicidios, sube también el presupuesto gubernamental. ¿No? Se cuentan, la estadística nos indica que más del 60% de lo que se contabiliza como feminicidio en realidad está ligado al crimen organizado. Entonces tenemos una Secretaría de las Mujeres con un presupuesto millonario que no tiene ninguna facultad ni capacidad para solucionar el problema real, para poder bajar ese índice que nos indica que que los problemas de las mujeres, ¿no? O que las vidas de las mujeres están en peligro. La Secretaría de las Mujeres no puede hacer absolutamente nada al respecto, porque el presupuesto que le dan a la Secretaría de las Mujeres es solo para repartir folletitos de igualdad de género. Ah, ¿Eso en qué les va a ayudar a las mujeres? Antes de preguntarle algo a Carlos, que lo tengo en el estacionamiento mental, Raúl, que sé que quieres responder algo allí. Sí, el tema del presupuesto, me decía un influencer que tú pones el presupuesto federal del país de México para la mujer, billetes de 500 pesos, uno tras otro, y le da la vuelta al planeta, creo que 5 veces, Ah, 3 o 5 veces. Yo quisiera reiterar el asunto de la
instrumentalización de la mujer en ese aspecto, porque, ¿cómo te diré? El asunto de la cosificación o de ver a la mujer como un objeto de esta batalla tiene consecuencias gravísimas. Lo vemos, por ejemplo, si es el caso de Dupuy o el caso de este niño Ángel. Ay, En el ejemplo extremo, yo digo, por ejemplo, las Lady Uber, ¿no? Los casos de las Lady Uber que se han viralizado. Pues esos son ejemplos de lo que están viviendo los varones en el contexto del derecho familiar, nada más que no hay cámaras de video. O sea, esos abusos que estamos viendo en las Lady Uber son los abusos que denuncian los varones en todo el planeta, ¿eh? No nada más en México. Ese tipo de excesos que hay en las aplicaciones de taxi de sitio. Entonces, yo lo que insisto es en el tema del abuso que se está dando en estas disposiciones, eh, eh, y diferenciaría lo que es feminismo de ser pro mujer, que hay una gran diferencia. ujú, Básicamente, digo, aquí la experta es Nina, pero básicamente el feminismo se basa en la victimización de la mujer. Parten de la victimización para construir todo su discurso. Y el ser pro mujer parte de la igualdad de ambos géneros, que es un enfoque muy distinto, ¿no? Y me parece que esa es la parte a la que tenemos que llegar como sociedad a, a llegar a un punto medio, en donde, por ejemplo, no se den los extremos de los tenderos feministas, ¿no? Que se han convertido, esta artista plástica Mayer en los años 70 los creó para denunciar la vulnerabilidad de la mujer ante la inoperancia del sistema de justicia, ¿no? Y eran entornos seguros en donde la mujer podía expresar los daños que sufría. Pero hoy se han convertido en carne de cañón los hombres que aparecen en un tendedero, y a mí me consta, me han llegado muchos casos de hombres, varones, estudiantes de prepa de universidad que les han desbaratado la vida y la honra y no tienen forma de defenderse. ujú. Es decir, basta, hemos platicado, me platicaste un caso muy cercano a ti, en donde basta el dicho decir, este cuate es de Júpiter y además se dedica a esto, ¿no? Y bajó de una, ¿no? De una nave espacial y le arruinan la vida, y no hay manera hoy de que se pueda revertir eso, y eso yo creo que no tiene nada que ver con la reivindicación femenina. Y justo, y ahorita hablas de, este hombre viene de Júpiter y hace esto y esto y esto. Carlos, desde tu experiencia, ¿cómo ves esta situación justamente cuando hacen denuncias que evidentemente no son ciertas y del conocimiento que tú tienes, cómo eso puede afectar tanto al padre como a los hijos? Bueno, o sea, cuando vives una situación así, de este tipo de denuncias, para empezar, como padre que no tienes experiencia, ¿verdad? Y voy a hablar de padres hombres, por ejemplo, pues te metes en un mundo y en un sistema que no lo entiendes, ¿verdad? Y que no está preparado realmente como para facilitar a que eso se resuelva. Al final, una denuncia falsa lo que va a hacer es una herramienta que va a ayudar a que se perpetúe la obstrucción, incluso la manipulación, ¿no? Porque entonces hay una denuncia, entonces, es que el papá, y es parte del, digamos, de la narrativa que se le comunica a pues a los hijos, ¿no? Entonces, el daño que parte de una denuncia es enorme, ¿verdad? Y en primer lugar, yo estoy de acuerdo con Ina o sea, yo creo que hay varias ópticas, ¿no? Aquí, porque si tú lo has vivido como hijo, si lo has vivido como papá o como mamá, pues vas a tener esa óptica, ¿no? Pero para mí lo más importante son los hijos, los niños que van a ser la sociedad que vamos a Del entregar el futuro. día de mañana, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué queremos entregar? Entonces, la denuncia falsa es el instrumento que va a servir para perpetuar esta obstrucción, para dañar al padre, y repito, un padre que no sabe cómo moverse en un sistema legal, en un sistema judicial, que aparte no está preparado para ayudar al hombre como lo está para ayudar a la mujer, ¿no? Entonces, es mucho, metes con abogados, te metes con un montón de cosas, y parte de lo que comentaba creo que Raúl, el hombre casi no denuncia, pues sí, o sea, porque no hay mecanismos sencillos para que esto se pueda resolver. Entonces, buscas diálogo, buscas por un lado, por otro lado, pero al final, ya cuando estás metido ahí, pues tienes dos opciones, ¿no? De seguir en esta lucha hasta
encontrar o llegar al bienestar del hijo, o pues yo digo que todo lo contrario pues es un juego de poder, ¿verdad? Que detrás del juego de poder pues hay X cantidad de cosas, pero al final eso nunca se va a acabar, ¿no? O sea, el momento que tú llegas a decir, oye, sí, el momento que tú llegas a decir, "Oye, ¿sabes que yo no quiero seguir en esta lucha?", quedas dentro de este juego de poder y es algo que nunca se va a acabar. Entonces, eso es lo que yo veo, ¿no? Y obviamente las denuncias falsas hacia el hijo, pues es la narrativa que se le va a decir a él de por qué no está viendo a su papá. El sistema, aquí contésteme los tres, por favor, ¿está en capacidad o hay algún mecanismo por el cual algún padre pueda decir, me están haciendo una denuncia falsa? Porque mientras está ocupado de la convivencia, mira, yo quiero ver a mi hijo o a mi hija, mientras está ocupado en la pensión de alimentos, no se puede ocupar del tema de, me estás haciendo una denuncia falsa. ¿Hay algún mecanismo en el sistema para que ayude a ese padre que está siendo denunciado falsamente? Sí, pero en sentido contrario, y es el elefante blanco del que no hemos hablado. Es la ley Adelante. vicaria. Exacto. Nada más quiero hacer un paréntesis. Me lo enseñó, no soy abogado, pero me lo enseñaron hace un poco unos abogados, me decían, no es denuncia falsa, Ujú. la denuncia es real. El término correcto es denuncia de hechos Hecho falsos. falso, sí. La ley vicaria, fíjate, hay un libro de un mexicano, yo te ruego, Nina, te cedo la palabra para que expliques lo que es la ley vicaria, pero quiero leerles lo que explicó un activista que incluso hay un libro de 30 científicos que desmontan la ley vicaria en la que se basan todas estas disposiciones que están definiendo la infancia de México, porque la ley vicaria lo que genera es que se tipifica como un delito de género exclusivamente contra la mujer, la ley vicaria, y no reconoce que el hombre también pueda ser víctima de la ley vicaria, ¿no? Eh, Se requería para aprobar esta ley argumentación científica, pero no fue así. Simplemente un estudio que hizo una psicóloga se convirtió en la base para legislar la ley vicaria en México. Carecía de varios elementos técnicos que después algunos especialistas han criticado severamente. Una de las críticas de los expertos de esta ley es que viola el interés superior de la infancia porque antepone los derechos de la mujer o la madre por encima de los del niño, que es algo que Nina ahorita platicaba. Este libro es coordinado por el mexicano Alejandro Mendoza y publicado en 2024. Trabajaron, insisto, científicos y concluyen varias cosas. Uno, la violencia vicaria no solo la ejerce el hombre, como es obvio, pero la ley vicaria dice que sí. Mm. Es un enfoque que desprotege a los niños. La obra de esta psicóloga en la que se basa la legislación de la ley vicaria está llena de inconsistencias, carece de metodología, de sustento científico, pero sobre todo tiene serios problemas de integridad científica. Algunos lo califican como fraude científico porque hay una sistemática tergiversación de conceptos, plagio, falsificación de información, prácticas de investigación cuestionables, ausencia de revisión por parte de comités de ética y bioética, problemas metodológicos, malas prácticas editoriales. O sea, fíjense nada más, fiscales, jueces y magistrados han estado trabajando con leyes y conceptos que han sido sustentados con estudios apócrifos. Y eso es lo que está definiendo la infancia de miles de niños en México. Eso es lo grave. Entonces, nos preguntan, ¿hay instrumentos para? Bueno, sí lo hay, pero con este sesgo, pues por eso entendemos la tragedia que se está denunciando por todos lados. No se puede hacer una ley Roberto, una ley Carlos. Bueno. Primero déjame dar la estadística que han mencionado el fenómeno, pero no he dado el dato. Es un estudio de 2021 y el dato es que el 67.2% de los hombres que sufrieron violencia grave por parte de sus parejas mujeres terminaron siendo ellos denunciados por violencia de género por Inversa. ellas como represalia. Por eso yo allá en Torreón les decía mucho, tenemos que empezar a dejar estos discursos de, es que los hombres no denuncian por machismo, cuando tenemos este dato de 67.2% de hombres que son víctimas de violencia y que terminaron denunciados ellos, eso no es machismo, eso es feminismo. Ahí cierro, por fin ya doy el dato, porque hemos hablado de eso y no he dado ese dato. Ahora,
Respecto de la ley vicaria, hay otro mecanismo que también se usa mucho, que es el de la falsa declaración ante autoridad. Muchos piensan, o sea, me he topado también con muchos activistas que dicen, no necesitamos más leyes, solo necesitamos que se apliquen las que están. Yo difiero, o haría, ¿verdad? Yo difiero porque yo creo que la falsa declaración ante autoridad no es un delito grave. No es un delito grave porque lo que nos dice la falsa declaración ante autoridad es que la víctima, por decirlo de alguna forma, es la autoridad. Porque tú le mentiste y tú le hiciste trabajar en vano y tuvo que gastar papel y recursos humanos para ir y seguir tu mentira. Y yo creo que este término es completamente insuficiente porque estamos invisibilizando a la verdadera víctima de la falsa denuncia, que es hombre o mujer, no hay quien nos ajane, pero mayoritariamente la sufren los hombres, que sufren afectaciones en su patrimonio, ven amenazada su libertad o se les quita la libertad, en prisión son golpeados, son violados o incluso son asesinados. Ese es el verdadero daño de la falsa declaración ante las autoridades. Y esta figura que tenemos actualmente se vuelve insuficiente. No estamos viendo el problema y por eso no es un delito grave, ¿no? Entonces yo sí creo que se tendría que legislar al respecto para visibilizar y reconocer como víctima a quien la está sufriendo y las afectaciones que está viviendo. Número uno. Número dos, respecto de la ley vicaria, yo definitivamente creo que la ley vicaria no debería existir, ni siquiera si es neutra. Ni siquiera si es también para los padres, pero voy a explicar por qué. La ley vicaria tiene un componente de narcisista. ¿Cuál es ese componente? El componente es la conducta que se ejerce sobre el hijo es en realidad violencia de género contra la madre. Entonces, quien está poniendo la sangre, quien está poniendo el dolor y el sufrimiento son los hijos. Ellos son los que están siendo maltratados, pero son vistos por la misma ley y por definición como meros objetos. Un mecanismo, un medio para herir a la madre. Entonces, si la hacemos neutra, pues estamos haciendo exactamente lo mismo, pero con los padres. Estamos viendo al niño como un objeto también para herir al padre, mientras que la conducta violenta se está ejerciendo directamente sobre el niño. Y yo eso lo considero un terrible retroceso en cuanto a la protección de la infancia. No puede ser que por ley el niño que está sufriendo la conducta sea visto como una víctima secundaria, porque ese es el objetivo de esta ley y de este término, que en lugar de ser víctima primaria sea víctima secundaria y la víctima primaria sea la madre. Quiere decir que los sentimientos de la madre son más importantes que el bienestar del niño. Ahora, ¿por qué tiene un componente narcisista? Los progenitores narcisistas ven a los hijos como objetos, como medios, como extensiones de sí mismo. Si yo en este momento le pego a Carlos, pues yo le estoy pegando a Carlos. Si le pegan a mi brazo, me están pegando a mí porque el brazo me pertenece. Entonces, cuando la madre dice, tú maltratas a mi hijo, me estás dañando a mí, lo que está diciendo, está vomitándonos su narcisismo de el hijo me pertenece tal como si fuera mi brazo. Le pegas al brazo, me estás pegando a mí. Deja de ser sujeto y ser un objeto. Claro. Exacto. No lo ven como seres humanos independientes. Por favor, sí te interrumpo. Diles lo que cuando te entrevisté, diles el caso del suicidio secundario que me platicabas. Claro. Escuchen, por favor, esa drama. Claro. Hay un caso en España, una pequeña niña que fue asesinada por su madre. La defensa de la madre pidió la absolución de la madre. Fíjate eso. Con todo y que fue, o sea, era asesina confesa, no confesó. Pero pidieron la absolución de la madre, alegando que se había tratado de un suicidio ampliado. Ah, ok. ¿Por qué? Porque Bueno. la intención de la madre era asesinar a la niña y después suicidarse. Claro. Pero al final el intento de suicidio se frustró y ella vivió. Entonces, lo que está pidiendo la defensa de estas mujeres, o lo que pidieron en su momento la defensa de estas mujeres, o lo que nos están diciendo, el mensaje que nos envían es, esta niña es tan pertenencia de la madre que cuando
la madre intenta suicidarse, si mata a la niña es parte de ella misma. Fíjate nomás. Claro, claro. Es parte de ella misma. Ese es el componente narcisista de la del término de violencia vicaria. Entonces, por esa razón, yo creo que en nuestra legislación no debe existir. Todas las conductas que contempla la ley vicaria, todas ya forman parte de nuestra legislación vigente y están tipificadas como maltrato infantil, como violencia familiar y lo más importante, cualquiera que la cometa puede ser sancionado por ellas. Entonces, la ley vicaria pone en realidad un bloque, un impedimento, obstaculiza que los niños víctimas de violencia sean protegidos. Yo misma, en mi caso personal, yo jamás hubiese sido protegida por una ley de violencia vicaria porque en mi caso la agresora era mujer. Entonces, realmente no estamos protegiendo a las víctimas. Ahora, si le quitamos el componente de género, vamos a pensar que le quitamos el componente de género porque estadísticamente no hay ningún sustento para que se lo agreguemos. Lo único que vamos a tener es un síndrome de Medea, por ejemplo, alienación parental, manipulación parental, infanticidio. Todas esas ya son figuras que se encuentran de nuevo legisladas y también estudiadas desde el campo de la psicología y de la psiquiatría, de manera que en realidad el término de violencia vicaria no nos está aportando absolutamente nada nuevo. No vale la pena que lo sigamos sosteniendo y sumando a lo que comentaba Raúl al respecto de que es un plagio y demás. Se considera plagio porque ya se ha tratado, se llama el síndrome de alienación parental, lo que mencionábamos al principio, ya se ha estudiado, ya hay estudios al respecto, y entonces lo que hace la violencia vicaria, lo que hace la promotora de la violencia vicaria, es decir, no, eso no existe. Y luego toma los mismos elementos de la alienación parental, se los pone a la violencia vicaria y dice, aquí sí existe, pero solamente por cometida del padre a la madre. Son los mismos elementos, se los roba, se los pone a la violencia vicaria, le pone el componente de género y dice, ay, me inventé un término. Ahora, no hay otra cosa que no hay sustento, y esto doy fe totalmente yo como investigadora. Cuando tú investigas un término, siempre tienes que ir a la fuente primaria. Claro. Se llama. ¿Cuál es la fuente primaria? El libro, el artículo científico, la tesis y demás. Luego puedes ir a fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Pues puede ser una entrevista, ¿no? Que haga referencia al texto y demás. Entre más nos alejemos del texto inicial, pues va a ser primaria, secundaria y demás. En el caso de violencia vicaria no existe la fuente primaria. No existe. ¿Qué existe? Se le atribuye a Sonia Vaccaro el término de violencia vicaria en 2010. Eso es lo que nos dicen, si ustedes ahorita lo googlean, eso es lo que nos dice Google respecto al término de violencia vicaria. ¿Qué se publicó en 2010? Nada. Lo que hay en 2010 es una entrevista de Sonia Vaccaro diciendo, pues yo entrevisté a 1,000 millones de mujeres y entonces así llegué a la conclusión de que existe la violencia vicaria. Eso no es un sustento. Eso no aporta al campo del conocimiento, porque lo que necesitamos es, bueno, yo voy a proponer un nuevo término y entonces necesito mostrar antecedentes, todo el método científico, antecedentes, objetivo, hipótesis, marco teórico, mi investigación de campo, ¿dónde están las entrevistas de las 1,000 millones de mujeres que entrevistó a esta mujer? ¿Dónde está su metodología? Y a los hombres no. ¿Y dónde lo publicó? Porque si tú tienes que publicar todo esto, ¿para qué? Para que otros investigadores profundicen en tus estudios y los confirmen o los refuten. Así funciona la ciencia y el campo del conocimiento. Y eso no existe cuando se trata de violencia. Raúl. Ustedes escucharán en las guerras el tema del daño colateral. Uy, no, la bomba cayó en un kinder y se murió. No, pero no queríamos matar a los niños. Lo que yo reclamo a nombre de toda la gente que nos escribe es que muchas veces los legisladores se lavan la cara de todos los partidos y votan, porque pues qué bonito, hay que apoyar a la mujer. Sí, sí, sí. Y no se detienen a ver los daños colaterales o las consecuencias no previstas de la ley. Y esa es la parte que la sociedad debe de recriminar. Es decir, los funcionarios, los legisladores de cualquier nivel tienen que detenerse a ver las consecuencias de lo que están legislando.
sea, esto que está narrando Nina, lo que sintetiza y lo que yo les leía, pues es un drama que está definiendo la infancia de muchos mexicanos del futuro. Claro. Y está definiendo y está torciendo destinos a diestra y siniestra por una legislación que quizá tiene motivaciones positivas, pero que el legislativo no se ha detenido a decir, oye, ¿cuáles son las consecuencias no previstas? Los daños colaterales de esto. Porque puede haber una polémica ideológica, ¿no? Que Nina o Raúl o Carlos o Luis o Pedro digan, oye, no, eso no me parece. Bueno, pues habrá polémica al respecto, pero el hecho sustantivo es que estas leyes están fundamentadas en hechos fácticos que están en la realidad torciendo la justicia. Y entonces yo daría un paso atrás en el tema de si es progresismo, si es conservadurismo, si es derecha, si es izquierda, si es el partido tal o cual, para decir, oigan, legisladores, frénense y por favor reflexionen y corrijan lo que haya que corregir. Yo entiendo que las motivaciones y los considerandos una ley obedecen a ciertos contextos, pero bueno, ya que se está viendo que hay esta dinámica de operación opaca, violentatoria de los derechos del superior, interés superior de la infancia, pues yo creo que sí es momento en que el legislativo diga, oye, hay que ver qué está pasando allá afuera para que la ley regrese a su esencia originaria, ¿no? Carlos, Pero repíteme la pregunta. ¿qué opinas al Sí. respecto? ¿Qué opinas justo al respecto de lo que están comentando? Sí, o sea, digo, respecto al tema de lo que es la violencia vicaria, pues bueno, totalmente de acuerdo con Ina. O sea, creo que, y lo he visto, ¿no? Como de pronto los niños es como, se vuelve como el menor, ¿no? O sea, no el sujeto, sino como... No el nombre, sino Sí, le sí, ponen así el es. apodo al menor. Entonces, pues sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que se debe buscar una manera de crear, pues una vía legal adecuada para poder atender ese tema y definitivamente pues no creo que el tema de violencia vicaria, a menos de que la llegaran a modificar, podría servir para pues ayudar en esta situación a las personas que están pasando esto. Yo les tengo una pregunta. Tú hablabas al inicio, Nina, del tema de lo que sucedía en tu casa y que tu mamá decía, no, es que tu papá no te quiere, ta, 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 él es el malo, ta, 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 y además te decía, él no te paga la pensión, en consecuencia es malo y no merece verte. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si un hombre, ahorita hablando de un hombre, se queda sin trabajo? Entonces no ve a la hija, si no puede, no tiene la capacidad para darle el dinero de la pensión. ¿Cómo se maneja eso según tu conocimiento? En teoría, no. En teoría, esta es la teoría. La teoría es que el derecho a la pensión alimenticia y el derecho a convivir son dos derechos independientes. No están sujetos condicionalmente al otro. Mm. Esto es en teoría y esto se entiende perfectamente cuando se trata de que el padre pague la pensión aunque no vea al hijo. Ahí sí lo entendemos muy bien. Pero sí sucede al revés. Al revés sí se considera que si el padre no paga la pensión, entonces no debe ver al hijo. Y no solo se considera socialmente así, sino que incluso la legislación aquí en Nuevo León hace esa condición en el artículo 7 de aquí del Estado. Hace esa condición. Habla del derecho a la convivencia siempre y cuando el padre pague la pensión. Es esta pequeña frase lo que hace es tratar al niño como un objeto de venta. ¿No es un chantaje también? Claro, por supuesto. Ujú. De nuevo, cosificamos a los niños y estamos hablando de los derechos de los niños como si se tratara de una transacción comercial. Entonces, está en la misma legislación. O sea, nada más para que veamos hasta qué grado el trato a los niños como objetos está completamente normalizado y legitimado en nuestra Y sociedad. tú propones quitar la pensión alimenticia, ¿no? Yo propongo, sí, yo... Polémica en ese Carlos. Digo, yo aportando un poquito ahí, hay mecanismos, ¿no? Digo, no soy tampoco tan experto en eso, pero hay mecanismos como los incidentes de modificación de una pensión, ¿verdad? Donde pues es un recurso sobre una pensión que está establecida y pues tú puedes decir, oye, perdí el trabajo, pasó esto y pasó esto otro, ¿no? Que eso pueda traer una modificación. Ahora, desconozco cómo sea el proceso, si rápido, pero lo que es un hecho, lo que dice, lo que comenta Nina,
es que sí, o sea, aquí en Nuevo León sí está muy vigilado de si no cumpliste o si te dijeron o si te están denunciando que no estás cumpliendo y todo eso, que obviamente todo eso se tiene que comprobar, por eso es importante tener todo eso en orden, pues sí puedes llegar a perder obviamente el derecho a la convivencia, incluso creo que hoy en día ya puede estar en riesgo hasta la patria potestad. De la patria potestad justo le quería preguntar a Raúl, porque ¿qué ocurre entonces? ¿La patria potestad siguen teniéndola estos padres que están obstruidos? ¿Qué pasa allí? Yo me regresaría a algo que quedó un poco en el tintero de lo que decían. Yo voy más allá de la gravedad de lo que estás preguntando. Hay casos subdocumentados que me han llegado, que nos han llegado, de padres que dicen, oye, mi sueldo son 100 pesos, la madre lo sabe y me exige 34,000. ¿Qué pasa allí? Pues que pierden, de entrada pierden la dignidad, los calzones y pierden el hombre, o sea, pierde en el proceso todo. No ven al hijo y luego además cuando llegan, como decía ahorita Nina, pobres de ellos donde reclamen o se quejen, porque entonces la contrarrespuesta es que me fue a agredir, me fue a violentar o me violó. Y entonces peor le va al hombre. Hay casos ahorita reales en donde hay varones que están, conozco dos particularmente en la Ciudad de México, que dicen, oye, es que me está pidiendo 8 veces lo que yo gano. Y, no, y lo estoy yo litigando que no gano eso. Y mientras tanto no ven a Pero los hijos, y la deuda se acumula, o sea, no solo no ven a los hijos, sino que la deuda se acumula. aún en la cárcel. Es aún en la cárcel, o sea, si el juez impone una pensión impagable, porque sí la puede proponer, porque si la mujer la pide, el juez la concede. Entonces, eres tu papá el que tiene que ver cómo demuestra que realmente no ganas eso. Es un juicio que se lleva fácil se puede llevar 2 años. Y durante esos 2 años, cada mes, tú sigues acumulando la deuda, porque mientras no se modifique por sentencia, tú sigues debiendo, Así de grave. y se vuelve una bola Bola de nieve, nieve. Retroactivo. y jamás vas a pagar, y por supuesto, con el pretexto de que no lo puedes pagar, porque realmente no lo puedes pagar, jamás vas a ver a tu hijo. Sí. Yo agregaría aquí el tema de que, digo, dentro de lo trágico es tragicómico. El otro día veía yo a un australiano, me apareció en TikTok. Haz de cuenta, un transformale a medio Sydney, Ujú. hablando de casos reales de allá como nosotros hablamos de aquí. Y yo lo platicaba, lo compartí en mis redes. Decía, es que cuando vi esto, este australiano en el primer mundo, fuera de sí diciendo, ¿cómo ven este caso? Miren este pobre hombre. Y fue donde dije, oye, del otro lado del planeta Tierra están viviendo lo mismo o peor. Ujú. Porque fíjense, allá, o sea, allá en una de las provincias, nada más, fíjate, el incentivo, si una mujer va y denuncia por violencia al marido, el Estado le da, la municipalidad le da $5,000 como apoyo en lo que se averigua. Mm, Pues $5,000 no le caen mal a uno, ¿no? claro, claro. O sea, hay un incentivo enorme por ir a denunciar. Entonces este hombre lo denunciaba. Y me decía uno, bueno, pues si es que forma parte de la Commonwealth, Australia, y todo este fenómeno británico empezó en la Commonwealth, el tema de las leyes con perspectiva de género. Yo quisiera preguntarle a Nina si sabe el dato. Lo acabo de escuchar de una legisladora chilena que toda la legislación en Gran Bretaña ya le quitó el género a las leyes. ¿Será cierto? ¿Lo sabes? No, ese dato sí, no. Pero ella lo aseguraba en un discurso que dio una senadora chilena y va un poco a lo que dices, a ver, la violencia no tiene género y ella decía, vean cómo en Inglaterra, en Gran Bretaña, quitaron el género de las leyes porque las mujeres, y ella lo decía, las feministas fueron las que exigieron esa sustracción del género. ¿Por qué? Porque los hombres empezaron a ganarles a las mujeres en este tema, ¿no? Del cambio de género, ¿no? Con nuestro amigo Cristian Montenegro, ¿no? Sí, y entonces observa cómo en realidad las feministas quitan el término género, no por otra cosa, sino porque desean conservar el privilegio. El privilegio que se les dio a ellas como mujeres no lo quieren compartir con los hombres que se perciben como mujeres. Dicen, no, este privilegio es mío por nacer mujer, y entonces mejor quítalo antes de que nos traten como iguales. Bueno, pero eso es un tema que también tenemos que hacer un nuevo podcast porque ese es un debate No, súper, no, súper. en la obstrucción parental se está dando mucho. ¿Saben ustedes cuántos hombres mexicanos, y aquí está Daniela, que no nos está escuchando Daniela, pero cambió de género? ¿Cuántos millones de hombres mexicanos han cambiado de género, incluyendo aquí a Daniela?
por este tema. Sí, Ok. 6 millones de mexicanos, varones, han cambiado de género. Y dicen, me autopercibo mujer, mi expresión física es masculina y en mis gustos sexuales soy lesbiana. Ah, muy bien. Pero Cristian Montenegro, que se hizo viral, que fue, digamos, de los más relevantes, ¿sabes por qué lo hizo? Para Claro. tener beneficios Sí, dentro de sí. su divorcio. Es entendible. O sea, en la obstrucción parental sí es una salida y yo digo, ¿por qué la sociedad tiene que llegar a ese paroxismo? Entonces, todos los obstruidos, me refiero a hombres, tienen que, No, yo no dije eso. no, Que evidentemente. tienen que todos, no. Digo, es una opción que ellos lo hagan. Sí, lamentablemente sí. Digo, no sé, me gustaría escuchar aquí a Nina, pero no sé, Carlos, si cambiará de... Pero sí, o sea, realmente es una Es posibilidad preocupante legal. porque lo que estamos viendo entonces es hombres que, mejor dicho, empezando al revés, hijos que están siendo violentados, hijos que están perdiendo la capacidad de seguir el 50% de su ser, hombres que están siendo denunciados. Me decía un abogado, imagínate lo que un niño de 9, 5, 7, 10 años siente cuando ve al papá decir, ahora yo soy Camila, Sí. por verte, por volverte a ver, ahora yo soy Lupita. Sí. O sea, imagínate el oleaje psicológico que eso está representando en muchos ecofam de la República. Claro, y el impacto que tiene sobre el niño, pero también el impacto que tiene sobre ese papá que debe estar desgastado económicamente, debe estar desgastado emocionalmente. ¿Han ustedes sabido casos de depresión en este tipo de Sí, casos? enormemente. Yo quisiera decir algo, qué bueno que lo mencionas, Laura, porque de la red entrañable que yo agradezco muchísimo a todos los abogados y terapeutas que nos han ofrecido generosamente su espacio pro bono para orientar. ¿Qué crees? La gente dice, oye, necesito el dato del abogado que me recomiendes en Zacatecas, en Chilpancingo. Oye, también hay terapeutas. Ah, no, con el abogado. O sea, la gente, el varón, regresamos al machismo, no le ve la importancia de estar bien emocionalmente para enfrentar estos procesos. Yo me gustaría preguntarle a Carlos, aprovechando el espacio de tu entrevista, Claro. o sea, ¿cómo está el tema de la depresión o Sí, la ansiedad, el desgaste? O sea, claro que es importante sí. la asesoría de un Sí. terapeuta, ¿no? Sí, bueno, ahí dos cosas. Uno, cuando hay una obstrucción, por ejemplo, del hijo hacia el padre, no solamente es el padre, muchas veces es toda la familia paterna. Claro. Y hay algo muy extraño porque entran las denuncias falsas contra el padre y se usa ese mecanismo para obstruir al padre, pero dices tú, ¿y por qué? ¿Por qué obstruyes a toda la familia? Abuelos, tíos, primos, etcétera, ¿no? Entonces es un punto importante que hay que también poner sobre la mesa, que para mí se me hace una cosa como, pues muy chistosa, ¿no? Trágica. Trágica, ¿no? De tener una denuncia contra un papá y supuestamente es por eso que no puede verlo, pero también nadie de la familia paterna, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Ahora también otro punto que yo veo es, hay papás que entran en esta situación y entra el formar otra familia o ya no. Porque Ujú. también ahí Sí. es otra situación, porque tú estás por un lado, digamos, luchando por recuperar a un hijo que pues te ha sido como quitado, obstruido, pero al mismo tiempo estás enfrentando todo un sistema legal que vienen con este tipo de denuncias y etcétera, y al mismo tiempo tienes que proteger a tu familia, donde tienes a lo mejor ya hijos, donde tienes a lo mejor esposa dependientes, entonces es una situación muy difícil. Entonces, digamos que ese punto es importante. Y respecto al tema de la depresión, pues sí, o sea, se necesita eh, mucho enfoque, mucha valentía, mucho oración, en mi caso también, para poderte mantener bien, porque realmente, o sea, todo eso tiene un enfoque muy fuerte en derribar a la persona que está en eso. Y ya cuando hay obstrucción y llega a haber un tipo ya de alienación al punto de que ya se envenenó, como dijimos ahorita, la mente y el corazón del hijo, ¿verdad? Mi experiencia eso es pues lo más terrible, ¿no? Que sí te da depresión, sí hay gente que puede a lo mejor manejarla, salir de eso y seguir luchando, y obviamente hay muchas personas que no, ¿verdad? Y yo creo que por ahí Raúl ya conocerá algunos casos de gente que intenta incluso quitarse la vida.
Sí, justo te iba a preguntar eso que puntualiza Carlos, evidentemente muy bien. ¿Han sabido ustedes casos de personas Sí, que se han suicidado? sí, 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 trágico, trágico, trágico. Yo y ahondaría en lo que acaba de decir Carlos, que es fundamental. Ustedes nada más calcúlenle, todas las familias parentales, paternas, perdón, todas las familias paternas excluidas de esto, en estos procesos, incluyen a cuántas mujeres. Yo invito amablemente a toda la gente que nos hace favor de vernos a que se metan a las redes de Transformalia y por ustedes mismos vean cuántos miles de mujeres se expresan en las redes de Transformalia en contra de estos fenómenos de los que estamos platicando aquí. O Mm, sea, hay un consenso social de que algo debemos hacer con esto porque no nada más se afecta, creo que lo decía Nina, no nada más al varón, es a la abuelita, a la tía, a la prima, a la sobrina, amigas. ¿Sabes? Hay muchas mujeres salpicadas con estas injusticias. claro, claro. Y justo este programa, esta entrevista, este podcast, nosotros lo estamos intentando hacer porque es un servicio a otras personas, es un servicio a otros hombres, no solamente concientizar lo que está pasando en el tema judicial, no solo lo que está pasando en el núcleo de la familia, que pareciera, y es evidente, porque hay muchas evidencias que se está tratando de desestructurar a la familia tradicional, pero además de esto es importante indicar cómo se puede ayudar a otras personas, a otros hombres, que incluso puede ser que estén viviendo esto y no saben cómo salir de esto. Entonces, Carlos, me gustaría empezar contigo de tus últimos comentarios al respecto. De cómo se puede ayudar a O, otras o personas. de lo que tú quieras justamente contarle a las personas o decirle a las personas de lo que tú conoces de tu experiencia. Sí, pues en primer lugar, me gustaría decir que la conciliación o la mediación es un primer punto muy importante que yo esperaría y yo recomendaría que ahí se llegaran a los mejores acuerdos, porque después de empezar un proceso así y que tienes la oportunidad de conciliar o de mediar, si no se logra, ya entras en un sistema que realmente va a ser desgastante en todos los sentidos, ¿no? Hablo desde el tema económico, desde el tema emocional. El tiempo va a pasar, los hijos crecen, entonces, en primer lugar, tratar de arreglar. Sin embargo, pues también hay que poner sobre la mesa porque muchas veces en estas mediaciones lo que se pide, pues son cosas que no se pueden alcanzar. Mm. Entonces ahí ya no te queda otra más que luchar y pues yo lo que recomiendo es eh, documentense, busquen grupos, ¿verdad? Que ya hayan avanzado en esto, porque creo que el apoyo es muy importante. Saber que no estás solo, o sea, que no eres el único papá o mamá, seas quien sea que estás viviendo eso, no eres el único, hay otros que están pasando lo mismo y que pues hay que sumar, o sea, hay que sumar, seguir luchando por lo tuyo, seguir luchando por tu familia y al mismo tiempo ya estás en eso, por alguna razón te tocó esa situación, si puedes ayudar a alguien más, pues hacerlo. Nina. Yo aquí siempre quiero hacerle la invitación a los padres a que vean más allá. Siempre el padre que está impedido de ver a su hijo se concentra siempre mucho en su problema. Todo gira en torno al problema, lo quiere resolver, quiere ver a su hijo. Es perfectamente entendible esa postura, pero yo los invito a que vean más allá. Ustedes, papás, no se pueden abandonar en el proceso de la obstrucción de vínculo. Cuando yo me reencuentro con mi padre, que sucede hasta que yo cumplí 18 años, o sea, en realidad mi problema nunca se resolvió judicialmente. Hasta que yo cumplo 18 años es que tengo la oportunidad de reencontrarme con mi padre. Y cuando yo llego a mi padre, yo llego muy rota, de muchos abusos, de mucho maltrato. Y mi padre me sostuvo. Pero mi padre me sostuvo porque él primero se sostuvo a sí mismo. Si mi padre se hubiese perdido en el proceso, en la depresión, cuando yo en mis necesidades como hija hubiese buscado a mi padre, ¿cómo lo hubiera encontrado? ¿Cómo me hubiera ayudado mi padre si él se hubiese abandonado a la depresión o a adicciones o peor aún? Yo no sé cómo hija me hubiese sentido si yo me hubiese enterado, ¿no? Que mi padre se quitó la vida porque no me pudo ver. O sea, hubiera sido una carga
terrible para sumar a todos los traumas de los abusos. Entonces, te lo comento porque en la conferencia en Torreón me quedé hasta el final con cada papá, mamá, abuelita que se me acercó. Y la última persona que se me acercó, un papá, me dijo, me quiero suicidar. Y entonces, lo único que le pude decir fue, no le hagas eso a tu hijo. Tú amas a tu hijo. No le puedes hacer esto. No puedes dejar que él viva cuando llegue a enterarse de todo, que ni siquiera puede escuchar tu versión o que haya vivido múltiples abusos y te busque a ti para que lo ayudes, para que lo levantes, para que lo saques del lodo y no estés ahí o no estés en condiciones para sacarlo del lodo. Papás, quiero que sepan que ustedes siguen siendo importantes aun cuando en este momento no están viendo a sus hijos. Porque si hoy ustedes aprovechan que no están viendo a sus hijos para dejarse caer en el vicio, en falta de productividad, en cosas muy malas y negativas y destructivas, después con qué cara le van a decir a sus hijos cómo enfrentar la vida. ¿Cómo le van a enseñar a sus hijos a enfrentar las adversidades si no es con su propio ejemplo en este momento? Ustedes no crean que porque ahorita no ven a sus hijos, no van a tener que rendirles cuentas un día de lo que hicieron durante este tiempo. Un día van a tener que decirles cómo enfrentaron estos problemas. Siéntanse orgullosos, háganlos sentir orgullosos de cómo enfrentan esta adversidad y estos desafíos. Eduquen con su ejemplo, aun cuando en este momento no puedan verlo. Y asegúrense de ser personas felices, productivas, alegres, para que cuando llegue a ustedes su hijo roto, tengan con qué levantarlo y armarlo de nuevo. Raúl. Ay, primero agradecerte el espacio, agradecerle la invitación. Yo pondría el ejemplo de las azafatas en un vuelo. ¿Qué te dicen? En un caso de despresurización, primero póngase usted la mascarilla y luego al nene que lo acompaña. O sea, primero tienes que estar bien tú para poder ayudar después. Y yo diría, si tú estás bien, empiezas por escoger mejor a tu pareja. Si hay signos de toxicidad, pues también, ¿qué puedes esperar al final del camino, no? Segundo, asesórense legalmente bien. En los lives que hemos tenido con abogados penalistas y familiares, Laura, han salido historias de cadáveres en el armario de gente que procrastina los citatorios o que le dice al primo que es mercantilista, oye, ayúdame con un tema penal y los mal asesoran y acaban siendo unas historias de terror. Tercero, documenten su lucha. A mí, y lo digo con toda apertura porque me encanta su caso, mi querido amigo Patricio Cabezud, que ha estado roto tantas veces en tantos momentos de estos 5 años de terror, lo que lo ha sostenido es seguir documentando en las redes sociales su lucha, por lo que decía Nina ahorita, va a llegar el día, tarde o temprano, que tus hijos busquen en redes sociales dónde estaba mi papá y se den cuenta de la lucha que hiciste por ellos y va a ser un tema de orgullo y de fortaleza para ellos ver y se van a dar cuenta y van a encontrar la verdad donde existe la verdad. Y cuarto y muy importante, afílense, participen en asociaciones, busquen grupos de ayuda, asociaciones que los puedan ayudar y darles acompañamiento por esta parte, el sentido de pertenencia a causas de estas que te hace ver que no eres el único y que te pueden ayudar a una forma más suave de enfrentar este tipo de procesos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esto fue un podcast justamente de Open Talk y fue un gusto para mí, a pesar de lo complicado que es el tema, tener a Carlos Garza, a Nina Mazzati, a Raúl Rodríguez y algo importante, que nadie se equivoque. Aquí no estamos yendo en contra de una mujer. Yo soy una mujer. Y es justamente que haya justicia, que en los tribunales justamente se presenten hombres y mujeres y sean sujetos de derecho, pero sin parcialidad.
sin ideologías. Y esto es parte de lo que estamos tratando justamente para que esas infancias no sean infancias rotas, para que las familias, así se separen los padres, puedan tener hijos con un futuro donde ellos no estén rotos. Esto es súper importante y estos son parte de los temas que hablamos en Open Talk, el podcast. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias por estar aquí.